Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Su amigo Alejandro Barrón con la ley en la mano oficial. Hoy vamos a platicar un tema que es de suma importancia y de un carácter relevante al desarrollar los juicios orales. Este tema que vamos a tratar hoy siempre ha sido tocado, en algunas ocasiones visto o mal visto, dependiendo la parte donde te encuentres, si eres defensa, como abogado defensor, o si eres el abogado acusador, y en otras palabras sería lo que es el Ministerio Público. Y en otras ocasiones dirán el juzgador, el juez. Bien, para platicar este tema, quiero comentar lo siguiente. Fíjense que a partir de que se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales y tuvo principios rectores el procedimiento, algunos de estos eran, me voy a permitir dar lectura porque no tengo tanta capacidad de cabeza de cerebro para aprenderme todo. El artículo cuarto nos decía capítulo primero en los principios en el procedimiento. El artículo cuarto nos habla que el proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución y tratados y demás leyes que aplican en nuestra legislación penal. Y propiamente hoy vamos a tratar el principio de contradicción. El principio de contradicción, que está basado en su artículo sexto, que nos dice que las partes podrán conocer, contravenir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Amigos de las redes sociales, te agradecemos el favor de tu preferencia. Para hablar de este tema, hoy se encuentra con nosotros nuestro amigo y licenciado, además maestro en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perito en criminalística, docente y abogado postulante. Hoy se encuentra con nosotros Alejandro Miguel Sánchez Salinas, quien va a tratarnos el tema de la contradicción. Pero bien, esto habla un punto medular específico. ¿Cuál es? El interrogatorio. Pero bien, sin más preámbulo y para tocar el tema, tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Con la Ley en la Mano Oficial. Gracias, doctor. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este tema, la contradicción, el interrogatorio, y que después tendremos que pasar también al famoso contrainterrogatorio que hoy ya está haciendo alguna mella en los juicios orales? Sí, doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Quiero, antes de dar mi intervención, agradecer por la invitación que me hicieran tan generosa, tanto a usted como a la doctora también Rosalinda y también al doctor Eduardo Tepal. Efectivamente, doctor, como usted lo menciona, el interrogatorio considero que es el tema más importante del sistema acusatorio. En ocasiones me preguntan los alumnos, incluso los clientes, ¿no? ¿Cuál es el tip o cómo se hace para poder ganar una libertad, obtener una libertad absolutoria? Considero que es a través del principio de contradicción que se materializa en el interrogatorio, o como usted ya lo mencionó, el contrainterrogatorio. Y me gustaría empezar por el concepto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que entender en sí, en primer término, o lo que es el interrogatorio? Y bueno, para ello podremos remontarnos nosotros a las clases de derecho procesal, derecho procesal en general. El interrogatorio es un medio de comunicación procesal en donde el interceptor es el juez, la persona que va a comunicar esa información al juzgador va a ser el testigo y el abogado solamente va a ser el medio para que llegue esa información al juez. Es importante mencionar esto porque en ocasiones al abogado postulante se llega a equivocar y él proporciona información al juzgador y eso no es la finalidad del interrogatorio. Recordemos que dentro de las finalidades del procedimiento penal es que se esclarezcan los hechos, pero para que se puedan esclarecer, quien tiene que dar la información es el testigo, más no así el abogado.
Para ello hay ciertas reglas de objeción que contempla el mismo Código Nacional y que también las vamos a ver un poquito más adelante. Es importante mencionar, doctor, que el interrogatorio en materia penal no es exclusivo de la etapa de juicio oral. El artículo 211 nos maneja las fases en las cuales se va a componer el procedimiento penal y nos dice que se inicia con la etapa de investigación inicial y etapa de investigación complementaria. Posteriormente la etapa de investigación, la etapa intermedia y luego la etapa de juicio. Hay quienes mencionan una cuarta etapa que es la etapa de ejecución, estoy de acuerdo con ello. Bueno, la primera oportunidad para que podamos interrogar nosotros a una persona es precisamente la etapa de vinculación a proceso. Esto de acuerdo al artículo 314 del Código Nacional, que es la oportunidad que se tiene para incorporar medios de prueba y que traiga como consecuencia de que no se pueda vincular una persona a proceso. Sí. Antes de que continuemos, para todos nuestros amigos en redes sociales, a ver, estamos hablando del interrogatorio. No seas malito, tocayo, platícanos así, sencillo, porque en las redes sociales hay gente que no son abogados, ¿sí? Y la intención de con la ley en la mano oficial es llevarles el conocimiento para que ellos también, si tienen alguna pregunta, y los invito a que si en este momento tienen preguntas o dudas respecto del tema que estamos tocando, pueden entrar a la página de Con la Ley en la Mano Oficial y con gusto en este momento ustedes escriban sus preguntas y nosotros en este momento aquí el maestro con gusto se los va a contestar. Nos estamos viendo en redes sociales que ya hay gente que se está conectando al programa, nos da gusto, pero no seas malo. Platícale a la gente, ¿qué es un interrogatorio? O sea, ¿quiénes son las partes en el interrogatorio, las partes procesales? ¿Quién está facultado, capacitado para realizar ese interrogatorio? Para que la gente nos vaya entendiendo y para que los alumnos de Derecho o de otras materias de criminalística o qué sé yo, vayan captando también esta parte. Sí, doctor, con gusto. El interrogatorio, como ya lo mencioné, es un medio de comunicación procesal. Ahora, ¿quiénes son las partes que intervienen en este interrogatorio? Bueno, pues las partes propiamente que intervienen en el procedimiento penal. ¿Quiénes van a ser? Tiene que estar el juez como mediador, que es la persona que se va a llegar la información. Es el abogado defensor del imputado propiamente, es el imputado, es el agente del Ministerio Público y un punto muy interesante es el asesor jurídico o el acusador coadyuvante. Importante mencionarlo, el acusador coadyuvante en la etapa de juicio oral es el único facultado para poder interrogar a los testigos, más no así el asesor jurídico. Esas son las personas que intervienen propiamente en este estadio procesal y que van a practicar el interrogatorio. Ahora bien, en palabras lisas y llanas, ¿qué es el interrogatorio? Es aquel medio en el cual se va a utilizar la comunicación entre el testigo y el abogado para hacerle llegar al juez la información. ¿Cómo se lleva a cabo A través de preguntas. Se le van a hacer preguntas a los testigos, pero estas preguntas tienen que colmar ciertos requisitos que contempla la ley, y en el supuesto de que se formule una pregunta que no vaya acorde a las reglas del Código Nacional, no va a ser permitida que se pueda practicar. ¿Cuáles podrían ser estas reglas, grosso modo? De que en el interrogatorio directo no se permiten las preguntas sugestivas, las preguntas ambiguas, las poco claras, las que tengan como objeto coaccionar de manera ilícita o ilegal al testigo. Esas son, grosso modo, las preguntas que no se pueden utilizar. Ahora, ¿qué sucederá en el caso de que se le haga una pregunta que no forme parte de las reglas que marca el Código Nacional? La contraparte lo que puede hacer es decir la palabra objeción. El juez lo va a escuchar y automáticamente le va a decir que esa pregunta no puede pasar, que no la pueda formular. Es interesante conocer estas reglas de la objeción. ¿Por qué motivo? Porque hay ocasiones en las cuales se quiere por parte del Ministerio Público que se incorpore información que nos puede venir a afectar a nosotros como abogados defensores. Y ponemos el ejemplo claro. Como ya lo mencioné, el interrogatorio no es exclusivo de la etapa de juicio oral, puede ser en la etapa de vinculación a proceso. Resulta que le preguntan al testigo que declaró una pregunta que no está permitida en el contrainterrogatorio. ¿Cuál es la regla para poder nosotros en su momento formular el contrainterrogatorio? Tiene que ser en base a las respuestas que se dieron en el interrogatorio directo. Pero antes de irnos hasta allá, sí, ¿por qué no? Tú nos has dicho ahorita que debemos de seguir y los abogados postulantes o Ministerio Público deben de seguir un lineamiento para formular su interrogatorio. Sí. ¿Cuál sería ese lineamiento que los abogados hoy, llámese Ministerio Público, llámese abogado defensor, llámese el asesor jurídico de la víctima, quien tenga esa facultad de interrogar, qué lineamientos debiera seguir? Porque quiero pensar
que no puede, hoy no puedes llegar, pararte ante el juzgador o en la sala de audiencias y decir, ¿me puede decir cuántos años tiene usted? Porque dijo que anteriormente me dijo que tenía 35. Habrá abogados que andemos un poquito extraviados en el tema y digamos y entonces la otra parte dirá objeción. Es decir, no estoy de acuerdo como la está planteando su pregunta. Seguramente le dirán replantéela, pero esas reglas que nos has mencionado, ¿cuáles son esas reglas que tiene que seguir el abogado? Sí, las reglas varían. Por ejemplo, en el interrogatorio directo son unas reglas y en el contrainterrogatorio son otras reglas. No, pero para el interrogatorio. Ok, en general, para el interrogatorio es que la pregunta que se vaya a formular no sea sugestiva, por ejemplo, no con la primera que voy yo a empezar. Y debemos de empezar con una pregunta, siempre lo he dicho yo, una pregunta que obliga al testigo a que te conteste de manera abierta. Yo soy en contra de aquella que dicen, ¿no?, que luego se hacen preguntas preguntas abiertas. Más bien hay que hacer una pregunta que obliga al testigo a responder de manera abierta. Al momento de que formulamos esa pregunta nosotros, atendiendo las reglas que hemos manifestado, ya el testigo nos va a ir contestando. ¿Qué es lo que no puede ser permitido? Lo ponemos a manera de ejemplo, mencionarle al testigo. Oiga, testigo, ¿me puede usted indicar qué hizo el día 5 de abril del año 2017 a las 5 de la tarde? Ahí el Ministerio Público tendrá que decir, con todas las de la ley, objeción su señoría. Se está incorporando información que no acaba de mencionar el testigo. Ahí hemos mencionado que las reglas, entre otras, es de que no se permiten las palabras sugestivas o indicativas. ¿Estas cuáles son? Que viene implícita la respuesta. ¿Y qué sucederá ahí? Le manejan la palabra objeción y se puede interrumpir. Y tengo que volver a iniciar para poder volver a preguntar. Y que seguramente te objetan una pregunta y el abogado, si no todavía no tiene ese temple que se requiere para la oralidad, se traba, se atora y dice, híjole, como en ocasiones le pasa a este servidor, que se me lengua la traba o se me traba la lengua, no sé, y digo, ¿qué sigue? Sí. Y entonces, ¿qué tendría que hacer el abogado? Ya le objetaron, ¿ahora qué hace? Tendría que replantear la pregunta ajustándose a las reglas que marca el código. Pero hay ocasiones en las cuales, como usted bien lo dice, doctor, ya no puede preguntar, le vuelve a preguntar otra en el mismo sentido y otra vez objeción. Y así 5 objeciones seguidas. ¿Qué puede traer como consecuencia esto? De que el juez prevenga al imputado para que pueda cambiar de defensor, atendiendo a qué? A que no domina las técnicas que establece la legislación. Por eso digo que es lo más complicado de ejercer en ese sistema acusatorio. Y bueno, un ejemplo claro para poder nosotros formular una pregunta y que pase esta, es muy sencilla. De hecho, yo antes utilizaba una y ahora ya utilizo otra. La primera que siempre les preguntamos es esta, decirles, oiga, ¿me puedes indicar por qué motivo se encuentra presente hoy en esta sala de audiencia? Si nos damos cuenta, esta pregunta no viene implícita en ninguna respuesta y le da la pauta al testigo para que pueda él decirnos cuál es el motivo por qué él se encuentra ahí y a partir de la respuesta que nos dé, poder continuar con el interrogatorio y obtener la información que requerimos favorable a la persona que estamos defendiendo. Esa es una de las formas en la que lo podemos hacer. Otra también pudiera ser, porque dentro de cuando se va a practicar el interrogatorio, se le preguntan las generales al testigo. Y dentro de esas generales le preguntan que qué relación existe con la persona que se encuentra detenida. Incluso ahí se da cuenta de que ya está detenida propiamente esta persona. Y le podremos preguntar con todas las de la ley y sin ir en contra de las reglas que marca el Código Nacional. Decirle, oiga, ¿sabe usted por qué motivo se encuentra privado de la libertad la persona tal? Y él ya nos podría responder, sí, está por una detención arbitraria y por un hecho que no cometió, porque las cosas ocurrieron de una manera diferente. En base a esas respuestas yo ya le puedo preguntar, oiga, ¿por qué dice que fue de manera arbitraria? Y ya me podrá responder, pues porque yo estuve en el lugar cuando ocurrieron los hechos y cuando vi que se lo llevaron unos policías y no es en el lugar que dice que lo acusan. Partiendo de esas respuestas ya le podemos preguntar, ¿de qué día me habla? ¿Dónde estaba usted? ¿Con quién se encontraba? ¿Qué es lo que vio? Y toda esa información que me está dando va a ser proveniente directamente de él y sin que yo rompa con las reglas del interrogatorio. Creo que ese es un ejemplo de cómo podemos practicarlo y que no tengamos ningún problema al momento de poderlo hacer. Bien, amigos de redes sociales, estamos tocando el tema del interrogatorio. Y todo esto, bueno, dimana o viene del artículo 20 de la Constitución en su apartado A, y de los principios del procedimiento que están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que actualmente se está aplicando en materia penal. Aprovechamos el momento para saludar se unió a nuestras redes sociales, se han unido Francisco, se ha unido Rosalinda, se ha unido José Antonio, Mil Corona, Juan Fernando Pérez Bonilla y otros más que se han unido, les mandamos un cordial saludo y continuamos. Ahora bien, empezamos, ya interrogaste, vas avanzando en tu interrogatorio.
¿qué más tendrías que hacer? En la etapa de, para que puedan, bueno, en la etapa de vinculación a proceso, donde ya lo mencionamos que también interviene el interrogatorio, puede que suceda una pregunta que vaya con toda la intención de que nos pueda desfavorecer ese interrogatorio que se practicó. Que a lo mejor todo estuvo bien, el interrogatorio, pero en contrainterrogatorio el Ministerio Público hace una pregunta tendiente a que todo eso bueno que se hizo se puede echar abajo. ¿Y cuál es la pregunta común que realizan? Y que por cierto está mal practicada, y que hay veces que luego si no se domina la técnica, no se dice la palabra objeción, le pregunta el Ministerio Público: oiga, señor o señora, ¿usted estuvo al momento de que su esposo o su esposa o el vecino realizó su declaración? ¿Usted estuvo presente en esa declaración? Si en su momento el testigo dice que sí estuvo presente, ya está viciada esa declaración que se hizo, porque ella vio directamente lo que ocurrió y pues como consecuencia de ello, pues ya va a saber qué respuesta puede darnos. Pero ojo, porque esa pregunta que se está practicando rompe con las reglas de contrainterrogatorio, porque dentro de esas reglas dice que tienen que ser en base a las respuestas que dio en el interrogatorio directo. Y cuando le preguntan: oiga, ¿usted estuvo presente cuando realizó la declaración del testigo o el imputado propiamente? Inmediatamente tenemos que decir la palabra objeción. ¿Por qué motivo? Porque no forma parte de las respuestas que le dio en su momento en el interrogatorio directo. Aparte es una pregunta impertinente. Por tal motivo, esa pregunta no tendría que pasar. Y no pasa. ¿Qué sucedería si es el caso de que permitamos que pasa y no decimos la palabra objeción? Ese testimonio no serviría. Y esto viene a causarnos muchos problemas, porque si recordamos, como en la plática pasada que se tuvo aquí con la ley en la mano, que se habló acerca de los requisitos para poder librar la orden de aprehensión, son los mismos para poder vincular a proceso. Son datos que establezcan la probabilidad de la intervención en el hecho que la ley señala como delito. Si tenemos como parámetro que hoy con simples indicios se vincula a proceso a una persona, no podemos cometer errores al momento de incorporar medios de prueba, estarlos interrogando, porque todos esos errores, aunado al estándar probatorio que hoy es mínimo para que vinculen a una persona a proceso, no tenemos todo en contra. Por eso es importante de que al momento de que interroguemos a los testigos en ese estadio procesal no se cometan ese tipo de errores para poder tener éxito y de que en su momento no pudiera vincular a una persona a proceso. Esto, así, sí, doctor. Sí, no, sé, adelante. Sí, esto es en esta etapa. Ahora, en la etapa de juicio oral, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Yo creo que no es lo mismo y quiero decir por qué. Porque en la etapa de vinculación a proceso, a un policía, si yo lo mando a citar para que comparezca en este estadio procesal, difícilmente va a acudir, porque debe de contarse con 5 días antes de que él pueda atestiguar, y hay veces que no nos da tiempo. Y por ese motivo es de que no tendremos oportunidad, y aparte por el espacio de tiempo de tratar de interrogar a cierto número de personas. Pero en la etapa de juicio oral, sí está permitido, de hecho tendría que ser así, de que tienen que ir del primer respondiente, los primeros respondientes, que son los policías, son los peritos, son las víctimas y los testigos. Ahí sí tendríamos que interrogar a todos. Y algo muy interesante, cada testigo que comparezca a juicio son preguntas completamente diferentes que se les va a tener que formular. ¿Por qué lo digo? Porque si yo hago una pregunta técnica a un testigo que no tenga la capacidad o el conocimiento necesario para poderme responder, también es motivo de objeción. Por ejemplo, yo le preguntara a un testigo presencial si me puede decir cuál fue el mecanismo que llevaron a cabo los policías para resguardar la cadena de custodia. Objeción sería, en primer lugar, no son hechos propios y aparte es una pregunta técnica. Eso va propiamente a los oficiales. Y otra, tocando el punto de los policías, doctor, me gustaría mencionar lo que comentamos antes fuera del aire acerca de los policías que en su momento interrogamos. Como lo mencionábamos, muchos de los oficiales hoy en día pueden tener a lo mejor hasta más experiencia en el sistema para que los interroguen que el propio abogado. ¿Por qué motivo? Porque hacen puestas a disposición y su trabajo diario. Ellos van a estar compareciendo a juicio y de alguna forma adquieren cierta experiencia. Y puede ser el caso que tengan hasta un poquito más que el abogado que los va a interrogar. Tomando en consideración esto de que tienen experiencia, hay ocasiones, y también pasaba en el sistema tradicional, de que todas las respuestas que ellos nos daban eran no recuerdo. Le preguntaban una cuestión, pues no recuerdo. Y hay veces que hasta con tono de burla lo siguen haciendo, pues no recuerdo, como diciendo, dale como quieras, y yo de mi zona de confort no me salgo. A ver cómo haces que te responda. Pues también para ese tipo de testigos, no sé si se puede llamar hostil, existe una técnica que se puede emplear para que al momento de que yo le pregunte, esté obligado a responderme y que no quiera salirse por la tangente y decir que no recuerda. Bueno, ¿y cómo sería esa forma de poderlo hacer? Al momento de que le responda a la gente del Ministerio Público, inmediatamente le tenemos que hacer una pregunta cuando acabe ya su cuestionamiento y decirle, ¿me puede usted indicar, oficial, por qué motivo es de que recuerda con tanta precisión todo lo que le preguntó la gente del Ministerio Público? Porque eso es lo que sucede. El Ministerio Público le pregunta y recuerda todas y cada una de las características que ocurrieron en el hecho. Y si yo, elemento policíaco, me están interrogando
Y mi respuesta es, no sé, no me acuerdo y me remito a... Anteriormente decían, me remito a mi puesta a disposición. Hoy, no sé cómo digan, si me remito a toda esa cantidad de hojas que utilizan para poner a alguien a disposición, pero finalmente la idea era esa. Y digo, aclaro, no es atacar a ningún policía, simplemente es que como abogado postulante, abogado litigante, andas en los juzgados y es lo que vas viendo, es a lo que te vas enfrentando. Pero no solo es el policía, son todo tipo de testigos, como ya lo dijo aquí el maestro. De repente se vuelve un testigo hostil, es decir, es negativo, es renuente, no quiere contestar y de plano te dice, no te voy a contestar. Sí. ¿No? Pero bien, continuando, ahora, decíamos, tú nos comentabas hace un momento, maestro, respecto de las etapas del juicio, que no en todas puedes interrogar, ¿sí? Pero además, yo tengo una pregunta. Sí. Si estás con el juez de control, en la etapa donde están calificando si fue legal o no la detención, ¿puedes interrogar o no puedes interrogar? Bueno, es importante mencionar que en esa etapa de control de detención, lo que se va a calificar es si es legal o ilegal la detención. Así es como, esa es la finalidad. Y yo considero de que sí se podría en su momento incorporar testigos para poder, en ese momento incorporar testigos para poderles preguntar acerca de la detención, si ellos lo verificaron o no, y que se pueda desahogar su testimonio para tener esa base de que no lo puedan vincular, ¿no? ¿Bajo qué parámetro yo me estoy bajando? Hay un principio general del derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. El Código Nacional no nos establece los lineamientos para podernos evitar que incorporemos nosotros en su momento testigos, ya sea en esa etapa o en la etapa de vinculación. Sí está en el artículo 314 que podemos meter testigos para la de vinculación, más no así está regulado para la etapa de control de detención. Sin embargo, atendiendo al principio de que lo que no está prohibido está permitido, y aparte, atendiendo a que la libertad, viéndolo como un derecho humano, y en pro de una defensa técnica y adecuada, yo considero que tendría que ser permitido. Incluso yo en una ocasión en un video vi que permitió un juez de que se incorporaran en ese estadio procesal 2 testigos. Sí. Yo creo que sí se pudiera hacer ahí, atendiendo a lo que manifestó. ¿Tú consideras que, digo yo, porque si me regreso tantito y en el antes y en el después, esa etapa de control de detención, el juez califica si fue legal o no la detención, no es otra cosa más que tu declaración preparatoria, tu término constitucional, y ya te dirán, ¿sabes qué? Viene el abogado defensor y dice, duplico el término para ofrecer pruebas, tengo testigos o tengo documentos para ofertarlos ahí en esa etapa procesal, y bien, dices, ofertó testigos, voy a interrogarlos. Sí, doctor, ¿y sabe algo? Aquí la etapa oportuna para poderlo hacer es en las 48 horas que se tienen ante la agencia del Ministerio Público. Ese es el momento adecuado para poderlo hacer. Digamos que a lo mejor yo como abogado no estuve en la agencia del Ministerio Público y no lo hice. Pues la etapa procesal que me quedaría, y yo atendiendo a que tenga una defensa técnica adecuada, no me queda otra más que esta. Pero si hacemos un trabajo nosotros en la etapa de investigación inicial, tendría que ser en las 48 horas. Hay ocasiones en las que a mí, en algún foro me han preguntado, ¿no? Precisamente sobre esa etapa. Yo les digo, oiga, estén equivocados, que no se crea que estas 48 horas son exclusivas de la gente del Ministerio Público. No, es una etapa de investigación inicial, y atendiendo al principio de contradicción, que es el tema que nos ocupa, tanto tiene oportunidad el Ministerio Público como el abogado defensor, y es bien importante que trabajemos en esa etapa, porque si no lo hacemos, y como algunos abogados llegan y solamente reservan a los imputados o investigados, el Ministerio Público trabaja con todo gusto en esas 48 horas. Así es. Pide videos, pide todo para poder integrar debidamente su carpeta de investigación. Incluso me atrevo a decirlo, en la agencia del Ministerio Público es cuando cuadran precisamente la flagrancia. Le habla a los policías, a la víctima, le acomodan para cuando nos lleguen a debatir, pues ya que le voy a debatir si ya lo pusieron todo. Aunque no haya flagrancia, va a existir la misma porque ellos tuvieron el tiempo para poderlo hacer. ¿Qué sucedería si yo en ese estadio procesal hago una defensa técnica e incorporo yo las pruebas que me tengan que hacer, que tenga yo que solicitar para desacreditar en su momento la ilegal detención? En primer término, interrumpo lo que está haciendo el Ministerio Público y tendría yo argumento suficiente para que cuando me toque hablar lo haga, pero con el sustento de datos de prueba que se puedan incorporar. Me decía un alumno, maestro, y acertada, y estuvo muy bien esa pregunta, dice, a ver, maestro, ¿y qué sucede si cuando llega a la agencia del Ministerio Público no le permiten que usted esté como su abogado? Porque eso luego sucede, y es cierto. Hay veces que llegamos a la agencia del Ministerio Público y no te permiten el acceso hasta que el Ministerio Público quiera hacerlo. Y yo le respondo al alumno, bueno, si eso sucede, tendremos que abocarnos a lo que dice el artículo 109 de la Ley de Amparo y promover amparo por incomunicación. Y una vez de que sucede esto, llega el actuario e inmediatamente voy a tener comunicación con él y voy a hacer
lo que tengo yo que hacer. Eso sucede porque hay veces que luego no nos permiten el acceso y bueno, tenemos el medio de defensa legal y me sigue cuestionando el alumno. A ver, maestro, pues si se han incomunicado, ¿cómo le van a firmar el amparo que tiene que presentar? Pues ese artículo 109 de la ley de amparo estipula que lo puede hacer cualquier persona a su nombre, incluso un menor de edad. Es más, si nos vamos más allá, ese amparo es por comparecencia. Lo practico, cuando venga el actuario ratifica y es como se va a poder practicar todo esto. Incluso de esta forma es como también se podría acreditar una tortura, a través del actuario, producto de del amparo indirecto que se tendría que promover. Y después les vamos a decir cómo el Ministerio Público se quita ese problema de incomunicación porque sí estaba comunicado. Pero bien, estamos hablando del interrogatorio y las reglas del interrogatorio. Maestro, así muy concretamente, dinos, ¿cuáles serían esas reglas del interrogatorio? Sí, que no se permiten las palabras sugestivas, las poco claras, las palabras ambiguas. Hablar de ambiguo es de que tenga dos significados, ¿no? Ambos significados. Las preguntas impertinentes, las que no tengan relación directa con los hechos, las preguntas que tiendan a ofender a los testigos. Ese tipo de preguntas no son permitidas. Y si en su momento nos atrevemos a hacer un tipo de pregunta de esa naturaleza, trae como consecuencia una objeción y que se interrumpa en su momento ese medio de comunicación que estamos nosotros mencionando. Grosso modo, esas son las reglas, doctor, acerca del interrogatorio. Ok. ¿Y bien? Amigos de las redes sociales, dicen nuestro patrocinador, el Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Juicio Oral, IMESJO, que nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un momento con ustedes. Regresamos, amigos de Con la Ley en la Mano Oficial. Estamos tratando el tema del interrogatorio. Nuestro maestro
y docente y ponente Alejandro Miguel Sánchez Salinas, quien está tocando este tema de lo que es el interrogatorio. Aprovechamos el momento para saludar a la señora Carmen Sánchez, a Juan Fernando Pérez Bonilla, a Mil Corona, a José Antonio Estrada Ayala, a la doctora Rosalinda Cardona que se unió, a Francisco Barrón, un saludo también, a Juan García Betanzos, gracias por sus felicitaciones, doña Ivonne que se unió, al maestro Eduardo Tepal que también nos está siguiendo, a Mati también, Daniela González, a José Antonio Estrada Ayala nos está haciendo Guadalupe Osorio, claro que sí, un saludo también a usted. José Antonio Estrada Ayala nos está haciendo una pregunta. Maestro, dice José Antonio, que cuando se ofrecen testigos en la agencia del Ministerio Público y no se presentan a la audiencia, ¿qué pasaría? Sí, bueno, depende. Si se ofrecen para la etapa de vinculación a proceso, no pasaría nada, porque hay que recordar que en ese estadio procesal el Ministerio Público basa su argumento en lo actuado en la carpeta de investigación, con datos de prueba, es lo que él manifiesta. Y al momento de que se tenga conocimiento por parte del abogado, que está también la entrevista en su momento en la carpeta de investigación, atendiendo el principio de contradicción, se tendría que argumentar todo lo que está en la carpeta de investigación, que va a estar la entrevista del denunciante, pero también la entrevista del testigo. Ahí no pasaría nada, porque podemos usarlo como referencia para poder fortalecer nuestro argumento. Ahora, si es en la etapa de juicio, donde en la etapa de investigación judicializada yo incorporé ese testigo y no va a juicio, depende cómo haya quedado en la etapa en el auto de apertura a juicio oral, porque en ese auto de apertura a juicio oral es con lo que culmina la etapa intermedia y es donde va a quedar establecido cuáles testigos fueron admitidos. Si en ese documento queda estipulado de que se comprometió el abogado a presentar a su testigo y no se presenta, ya se tiene por desistido del testimonio. Pero si en su momento se estipula de que dicho testigo tendrá que ser citado por los conductos legales, lo único que sucedería es de que se suspende la audiencia hasta que vuelvan a citar a ese testigo y se presente a la misma. Eso es lo que ocurriría si es que se comparece ante el Ministerio Público y no se presenta ante el juez de control o ante el juez del Tribunal de Enjuiciamiento propiamente. Bueno, José Antonio Estrada, esperemos que esta respuesta haya sido satisfactoria para tu duda, y un saludo también a Raciel Guerrero, Alejandra Díaz, Sacha Larra Lestrange y Aurea Martel, un saludo a ustedes. Bien, continuamos ahora con el tema del interrogatorio. Hablábamos del tema de la duplicidad del término. Ahí es también lo que comentábamos para ofrecer testigos. Sí. Tu interrogatorio. ¿Cómo evidencias esas técnicas de litigación ahí? Hay ocasiones en las cuales a un testigo se le puede escapar a algún dato interesante que tenga que practicar, y de acuerdo a la técnica de litigación que tengamos nosotros, es el momento oportuno para poder ver ese error en el que se cometió y que pueda subsanarlo en su momento. Por ejemplo, hay ocasiones en que el testigo manifiesta una circunstancia que puede ser contradictoria a lo que dijo el segundo testigo. Y es el momento adecuado para que yo le pueda formular una pregunta y pueda poder, ese problema que ya se tuvo, se pueda subsanar. ¿De qué manera yo lo pudiera practicar? Volviéndole a repetir la misma pregunta, pero a lo mejor en otro sentido. Aquí el problema es de que si se da cuenta la gente del Ministerio Público que estamos haciendo esto, una pregunta que ya respondieron, me va a decir la palabra por gestión y ya no se va a poder permitir. ¿Por qué es de que sucede esto? Porque hay ocasiones en las cuales el testimonio del testigo es la primera vez que interviene y no se encuentra en la agencia del Ministerio Público su testimonio o en la carpeta de investigación, salvo que, por ejemplo, no sé, que fuera la víctima o el policía, en donde su entrevista ya es obligatorio que se encuentre en la carpeta de investigación. En ese sentido, yo puedo hacer alusión a las reglas que estipula el artículo 376 del Código Nacional para poder evidenciar una contradicción. Esas son las técnicas que me refería, doctor. Por ejemplo, digamos de que yo en la duplicidad de término constitucional ofrecí la ampliación de entrevista de la víctima o de los policías con el objetivo de hacerlos caer en contradicción. Yo lo que tengo que hacer es hacerle preguntas tendientes a buscar esa contradicción, y hay ocasiones en las que le preguntamos: oficial, ¿me puede usted indicar qué día ocurrieron los hechos? Y hay ocasiones, aunque parezca increíble, que se equivocan y tienen una fecha completamente diferente a la que se encuentra en la carpeta de investigación.
Lo que tenemos que hacer nosotros en ese momento es evidenciar esa contradicción. ¿Y cómo lo haremos? Haciendo alusión a lo que es el artículo 376 del Código Nacional. Para ello tenemos que utilizar o asentar las bases, como lo manejan mucho los jueces en el Estado de México, y tenemos que decirle nosotros, oiga, oficial, usted, esto que me acaba usted de comentar, ¿ya lo dijo ante una autoridad diversa? Él me tiene que responder, sí, obvio, ante la gente del Ministerio Público. En ese momento yo manifiesto, señoría, en este acto con fundamento en el artículo 376 y con el objetivo de evidenciar una contradicción, solicito me sea permitido leer la parte conducente de la entrevista del testigo de referencia. Para tal efecto, me voy a permitir subrayarla y correrle traslado a la gente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que hago yo en ese momento? Ya le diré, ciertamente usted nos hizo mención de que el día 5 de agosto ocurre la detención, ¿es esto cierto? Sí, y yo me doy cuenta que es otra fecha distinta en la carpeta de investigación. En ese momento voy a evidenciar esa contradicción. Y así me puedo ir. Ahora, ¿qué sucede si también el policía, lo que comentamos hace ratito y lo retomo, sí, a todo me dice que no recuerda? También para eso le puedo hacer uso de la lectura de apoyo de memoria. El mismo 376 nos da las bases. Hay veces que le pregunto, oiga, oficial, ¿a qué distancia se encontraba o qué otra persona se encontraba con usted cuando practica el aseguramiento? Y dice, no recuerdo. Cuando dice no recuerdo, igualmente, señoría, solicito me sea permitido leer la parte conducente de la entrevista con el objetivo de poder aclarar la memoria del testigo. Lo subrayo, se lo paso y él directamente me lo lee. Y ahí ya me dirá, pues yo me encontraba con tal y con tal persona. Y esa información que él a lo mejor no le convenía que se pudiera evidenciar, a través de esta técnica de litigación es como podemos hacer de que dé información que él no pensaba o no quería que se incorporara a juicio. Esas son algunas de las técnicas que podemos nosotros utilizar. ¿Y es aclarar o refrescar? ¿Sabe algo? Yo tengo una ligera objeción respecto del refrescar memoria. Sí, no me gusta tanto la palabra. Puede sonar agresiva, ¿no? A la gente. Sí, refrescar memoria. Y lo tachas de un poquito extraviado en el universo. Sí. Pero o le aclaro o le refresco, porque finalmente es una declaración que ya rindió y debidamente quedó asentada, justificada, asentada, y además la firmó al momento de que declaró. Sí, es ahí en efecto. Dicen por ahí de los principios de la ley que en primicia declaración. Sí, y se le hace así, ¿sabe qué? Le aclaro, o utilizamos las dos palabras, ¿no? Le refresco, le aclaro la memoria oficial, y ya se lo leemos. Y ya al momento de que se lo estoy leyendo, no lo leo yo, lo lee directamente él y ya se incorporó. Lo que él no me quería decir a mí, ya lo estamos incorporando nosotros. Y es importante esa técnica, porque nos vamos a evitar nosotros de que a todo lo que ellos nos quieran responder nos digan que no recuerdan, ¿no? Sí, digo, y lo comento porque este nuevo sistema de justicia penal es garantista, o más que garantista, pero vela mucho por los derechos humanos. Entonces, si le decimos, le voy a refrescar la memoria al testigo y se me permita dar lectura a la declaración rendida el 5 de octubre de 1995 por el señor Pito Pérez, ¿le refresca o le aclara? Y entonces, ¿qué te va a decir el Ministerio Público, maestro? Objeción, el abogado está siendo agresivo sí, con el testigo. ¿Y qué te va a decir el juzgador? ¿Ese sí es procedente? Sí, o que se replantee la pregunta, ¿no? Y para eso, amigos de las redes sociales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ser precisos, ser educados al momento de que formulemos. Y efectivamente, como a mí me tocó en un asunto en Texcoco igual, de que cuando yo no asiento las bases como tenía, no es tanto como tenía que ser, sino como también a criterio del juzgador, que luego también es a criterio, no me permitió hacer en su momento evidenciar una contradicción. Y dije, bueno, en este acto lo voy a hacer conforme todo el protocolo que lo marque. Le dije, me voy a permitir subrayar, correr de traslado amablemente al testigo para que si usted lo considera su señoría, se pueda evidenciar o se pueda aclarar la memoria. Pero con esa delicadez, para que no caigamos en esto, y sí darle al Ministerio Público y me diga, señoría, el oferente de la prueba o el que está interrogando está haciendo de manera agresiva el interrogatorio y pido que no se lleve a cabo. Y me puede decir la jueza, adelante, es cierto, reformule. Yo yo sin saber que a lo mejor lo único que tengo que cambiar es esa palabrita, ¿no? De refrescar o de aclarar. Y si no sé, voy a formularla rompiendo con las reglas y no me va a ser permitida sin darme cuenta que solamente era una palabrita la que tenía que cambiar. Y ahora los abogados vamos a tener que prepararnos en oratoria. Sí. Tener una buena oratoria, una buena dicción, una buena pronunciación y además, soy responsable de mi comentario, lo digo por mi persona, no por nadie, pero además hay que conectar bien acá y acá con este
para que sepamos interrogar, plantear bien la pregunta, formularla adecuadamente y ya en su momento replantearlo adecuadamente. Interrogué, contrainterrogué. Porque bien, les decía yo, le he dicho a mucha gente, a muchos clientes que han acudido a vernos, yo les digo, no vamos solos. Hay alguien que está defendiendo a la otra parte. Llámese Ministerio Público, en el caso de la situación penal. Llámese el abogado defensor, pero siempre llevas un contrario. Y bueno, la autoridad finalmente solo capta todos esos elementos de prueba que puedan o no acreditar te iba a decir la peligrosidad, no, ayúdame porque ya se me fue. Les digo que por eso hay que tener mucha oratoria, hay que tener mucha buena dicción. La responsabilidad del imputado. En ese sentido, ahí están nuestros interrogatorios. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de este tema? Lo que se comentaba al principio, doctor, de que el interrogatorio también tenemos que tener conocimiento y saber de que va dirigido a diferentes personas y que yo no le puedo hacer las mismas preguntas, por ejemplo, a un testigo presencial, a un policía o a un perito. Son diferentes tipos de preguntas. Incluso, vea, hay ocasiones también es importante mencionar de que luego la gente no comete los delitos. Hay mucha gente que es inocente en las prisiones. Y bueno, se da por diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea mejor por algún odio, por rencor. Existe que hay gente que es inocente en las prisiones. Y hay ocasiones en que nosotros nos percatamos de ese acontecimiento y bueno, llegamos a la audiencia, ¿no? Y sabemos qué pregunta poderle formular en su momento a la víctima, tendiente a poder evidenciar que efectivamente está mintiendo. Y una pregunta muy importante que yo siempre le hago a la víctima, yo siempre les pregunto, porque ellos casi no tienen la experiencia, hay veces que sí no están denunciando a cada rato, y le pregunto, oiga, señora tal o señor, ¿usted conoce las preguntas que le acaba de formular el Ministerio Público antes de que acudiera a la audiencia? Y a veces que inmediatamente me dicen, sí, ya objeción, no, ya no pasa, ya me respondió, y le pregunto, oiga, ¿me puede decir en qué consistían esas preguntas? Y ya me va explicando, pues me dijo el Ministerio Público que viniera y que dijera eso. Oiga, ¿y a usted le consta o lo viene a decir porque le dijo el Ministerio Público? No, pues es que a mí me dijo que viniera. Ok, ya ninguna pregunta más. Con eso que nosotros hicimos, se cae por completo la teoría del caso del Ministerio Público, porque la víctima es la parte medular de su teoría del caso. Sin este testimonio de la víctima o que se cayera el mismo, ya no tiene la fuerza que hubiera podido tener si es de que contesta todas las preguntas de la gente del Ministerio Público. Esa pregunta se le puede formular a la víctima, pero más no hacia los policías. A los policías, ¿qué se le tiene que preguntar? Cadena de custodia, la flagrancia si es que se da. Hay ocasiones o casi siempre dicen que se respetan los derechos de las personas que son detenidas. Y eso da pauta a preguntarles, ok, oficial, ¿me puede usted indicar cuáles son los derechos de una persona cuando es detenida en flagrancia? Y hay veces que luego los desconocen completamente. O dicen, pues es que hable por teléfono y que tenga derecho a un abogado. Y yo le pregunto, oiga, ¿y son los únicos? Dice, bueno, es que son más, pero es que no los recuerdan en este momento. Digo, pero cuando usted estuvo, si se los dijo, ¿es esto cierto? No, pues que sí. Y ya, podemos seguir argumentando nosotros tendientes a acreditar y demostrar de que en ningún momento se respetaron sus derechos porque en el mismo oficial los conoce. Ahora, pasamos con el perito en las diferentes materias. Puede ser perito en criminalística, en balística forense, en química, en dactiloscopía. No sabemos dactiloscopía, no sabemos en qué puede hacer el especialista, el perito, y a cada uno tenemos que hacerle preguntas distintas porque no es la misma experticia. Por ejemplo, o bueno, hay una pregunta que sí se le puede hacer a todos los peritos, y también es importante decir algo referente a los peritos, que no se crea que el Instituto de Servicios Periciales es exclusivo de la gente del Ministerio Público. El abogado defensor particular o otra naturaleza también puede ofrecer a los peritos, ya sea particular o del mismo Instituto de Servicios Periciales, pero nos encontramos con un problema, de que hay ocasiones en que nosotros ofrecemos al perito de Servicios Periciales y hay veces que quiere que nosotros previamente platiquemos con él y que lleguemos a un arreglo para que cuando vaya a juicio diga todo lo que en su momento hizo de estudio, o sea que te obligan a que haya corrupción. Digo, ¿por qué tenemos que darlo? Bueno, ¿qué pasa si no acudo con él? Llega a la audiencia y dice que no se acuerda de nada. Oiga, perito, ¿me puede usted indicar, después de preguntarle, ¿no? ¿Con qué estudios cuenta? ¿Qué experiencia cuenta en el ramo? Ok, tanto, ¿no? Ok, perfecto. Oiga, perito, ¿cuál fue la intervención de usted en el presente asunto? Y que nos responda, porque no platicamos con él previamente. No, pues no me acuerdo. A mí me mandaron a citar y yo estoy aquí. Y por más que le queramos preguntar, no lo vamos a poder sacar de ahí. Si eso sucede, desde luego que tenemos que hacer uso, como ya lo mencionamos en el artículo 375, de poder aclarar la memoria, ¿no? O refrescarle la memoria al perito para que nos diga la información que no nos quiere decir. Ok, puede ser el caso de que no, o que sea por parte del Ministerio Público y que nos quiera responder, ¿no?
pero en preguntas que él esté obligado a respondernos y que nos pueda haber beneficiado, que le quiera dar la vuelta. Porque lo pueden hacer también así, ¿no? Por ejemplo, un perito en química, hay una persona que es un oxiso y se le pregunta que con cuántos grados de alcohol tenía al momento de que lo inspeccionaron. O un perito en medicina, y no nos quiere responder esa pregunta porque sabe que no le conviene o porque ya previamente platicó con el Ministerio Público. Bueno, si de tantas preguntas que le hago no me quiere responder, hay una pregunta que está obligada a todos los peritos a poderla responder. Y le hablamos acerca de las normas. Le podemos preguntar que nos diga cuáles son las reglas que rigen su actuar. Y inmediatamente a esta pregunta le podemos decir, perito, ¿me puede decir usted en qué consiste la norma ISO 17025? Y él está obligado a respondernos esa pregunta, porque también, si recordamos que cuando él interviene por primera vez y le hacen sus generales, muchas veces nos dicen cómo están capacitados, y hay quienes incluso están en Estados Unidos. Entonces, la pregunta que le estamos formulando está obligado a que nos responda. ¿Qué sucedería si le hacemos esa pregunta donde está obligado a respondernos y no la hace? Se evidencia que el perito no está capacitado completamente para poder ejercer sus funciones, y eso trae como consecuencia que tengamos argumento suficiente para cuando llegue la etapa de alegatos de clausura y poder evidenciar todas esas deficiencias a cargo de los peritos. Sí, doctor. Bien, pues aprovechamos este momento y de nueva cuenta saludos para Aurea Martel, que sigue con nosotros, Guadalupe Padilla y Amaí Espinosa. Y bueno, José Antonio Estrada ahora nos pregunta, ¿las mismas reglas que se utilizan para interrogar son las mismas reglas que se utilizan para contrainterrogar? No, evidentemente no son las mismas reglas. Y ese es el problema que en ocasiones surge cuando estamos interrogando. ¿Por qué? Porque se cree que las mismas reglas de interrogatorio directo son las mismas para el contrainterrogatorio, y no, son diferentes. Por ejemplo, en el interrogatorio directo no está permitida las preguntas sugestivas, pero en el contrainterrogatorio sí están permitidas. Incluso está permitido que se pueda confrontar el dicho del testigo, volverle a repetir lo que ya dijo para poder evidenciar la contradicción. Este es un problema que yo he visto en las universidades, donde en ocasiones hacen una simulación de juicio oral, porque se cree erróneamente de que no se le puede confrontar el dicho del testigo. ¿A qué me refiero? Yo, para evidenciar una contradicción necesariamente tengo que volverle a repetir lo que ya dijo. Yo siempre le digo, oiga, usted hace un momento nos dijo de que el 5 de agosto fue la detención, ¿es esto cierto? Eso está permitido en contrainterrogatorio. Y me va a responder, sí, efectivamente, y ahí es donde yo voy a evidenciar la contradicción. Si no estuviera permitido confrontar el dicho del testigo, ¿en qué podríamos caer? En que ya no va a poner ninguna información. Y eso, desafortunadamente, en las universidades es donde yo he visto que hay una equivocación, porque se cree que no se puede practicar. Pero sí, la única diferencia es esto, que quede claro que es en contrainterrogatorio cuando está permitido. Ahí sí nos pueden permitir esas preguntas. Y otra regla interesante es de que en el contrainterrogatorio se hacen preguntas en base a las respuestas que se dieron en el interrogatorio. Por eso también en ocasiones yo veo que cuando llegamos a una audiencia, y son las testigos del Ministerio Público, donde evidentemente uno como abogado defensor, que no es el oferente de la prueba, va a hacer uso del contrainterrogatorio, yo no puedo traer una lista de 30 preguntas. ¿Cómo voy a adivinar qué va a responder? Hay veces que llegamos y vemos al colitigante, hay 30, dijo, pues ¿cómo sabe que va a responder esto? Nosotros vamos a hacerle preguntas en base a las respuestas que haya dado en el interrogatorio. Si nos damos cuenta, es un poco complicado, porque hay veces que interrogan a la víctima y está perfectamente en todo lo que dijo, tiempo, modo, lugar, circunstancia, todo quedó acreditado. Ahora me toca a mí la tarea más difícil, que en contrainterrogatorio yo le tire ese testimonio que mencionó, haciendo uso de las preguntas sugestivas y agarrándome de las respuestas que dio en el interrogatorio directo. Eso creo que es algo de lo más complicado en el sistema acusatorio, pero esas son las reglas que hay que seguir en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Por eso, en anuncio de nuestro patrocinador, Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Juicio Oral, no se pierdan el próximo diplomado, que va a ser interrogatorio y contrainterrogatorio. Y volviendo al tema, Raciel Guerrero nos pregunta, con base en el artículo 379 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acusado puede solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones si no nos permite el juez. ¿Qué se debe realizar en este caso? Ok, es importante mencionar de que en su momento el imputado tiene toda la facultad para poder hacerle una observación y tener comunicación directamente con el juzgador. Con el juez, sí, inmediatamente, o con el abogado, ¿no? Tienen la obligación de poderlo hacer. Solamente que aquí nos encontramos con un problema. Hay ocasiones en las cuales quiere intervenir el imputado y el juez le pregunta, oiga, ¿eso es parte de su declaración o solamente quiere hacer una aclaración? O sea, ¿quiere declarar o quiere hacer una aclaración? Y es importante mencionar que solamente lo que se quiere hacer es una aclaración pertinente.
Previamente a que tenga intervención el imputado, es recomendable que tenga comunicación con el abogado. Eso sí que nunca se pierda. ¿Por qué motivo? Porque hay ocasiones en las que se tienen dudas que el mismo abogado puede ser la persona que las pueda solventar. ¿Qué es lo que comúnmente pasa? De que luego nos dicen los imputados, oiga, yo quiero que haga usted ese tipo de pregunta, porque no se me hace justo que haya ocurrido esta circunstancia. Y uno le dice, sí, la voy a formular, pero en el momento procesal oportuno o cuando yo tenga la pauta. ¿Por qué? Porque no están permitidas estas preguntas en el momento que estoy interrogando. Y hay veces que ese tipo de aclaración es la que requiere el imputado. Y hay veces que el juez, cuando él escucha, nos dice, oiga, pues platique con su abogado, tal pareciera que no lo ha asesorado. Por eso es importante que no se pierda la comunicación, pero por supuesto que se puede en su momento impugnar alguna manifestación del juez que vaya contrario a derecho. ¿Con qué objetivo se tiene que impugnar cualquier manifestación del juzgador donde se rompa tanto el principio de contradicción como que no se le permita en su momento al imputado participar? Para que vayamos preparando una sesión constitucional, ya sea a través del juicio de amparo o una apelación, porque si no lo hiciéramos, estaríamos consintiendo el acto. Por eso es importante que cuando suceda un acontecimiento de esta naturaleza, inmediatamente lo podamos nosotros impugnar para que no sea como un acto consentido. Bien, Raziel, esperemos que la respuesta de nuestro ponente haya sido satisfactoria para ti. Y vamos a continuar el interrogatorio. Los tiempos pasan rápido, pareciera que no, pero híjole. Nos decías tú, como la lectura de apoyo de memoria, lo que decíamos, si se puede o no se puede, evidenciar y superar la contradicción, la objeción y la incorporación de la evidencia material. Háblanos de la incorporación de la evidencia material. Sí, qué bueno que toque este punto, doctor, se nos estaba pasando, es muy interesante. Esta incorporación de la evidencia material es algo nuevo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales, se podía incorporar una documental a través de su lectura íntegra y con la exhibición con los medios tecnológicos con lo que cuenta el juzgado. En ocasiones, cuando yo platico de la materia penal, hago alusión a la materia civil, y no es porque yo demerita la materia civil. Yo considero que, pese a que ya hay la oralidad, tanto en materia mercantil como en civil, creo que aquí es un poquito más técnico en materia penal. Aunque haya suplencia de la queja, que por cierto hay una reforma donde la quieren quitar. ¿Por qué motivo lo digo? Porque las documentales en materia civil se desahogan por su propia y especial naturaleza. Y se pensaría que en materia penal es lo mismo, y no, No. Si pretendemos que va a ser lo mismo, estamos en un grave error, y esto puede tener como consecuencia de que incluso se pueda perder un asunto, porque hay una documental que es muy importante, y si no la incorporo a través del testigo de referencia, como lo marca el artículo, si no mal recuerdo, 368 del Código Nacional, no va a surtir efectos. Ahora, ¿cómo voy a incorporarla? A través del testigo, como ya lo mencioné. Yo tengo que tener mi documento y correrle traslado al gerente del Ministerio Público antes de que pueda interrogar al testigo. Resulta que el testigo es la persona que firmó dicha documental. Entonces yo tengo que hacerle preguntas a esta persona tendientes a que ella me acredite que efectivamente existe el documento y que lo reconoce. Entonces yo le haría preguntas. Oiga, usted hace un momento nos habló de un informe, ¿no? Hablando de un perito, y nos dio los puntos del mismo. Si yo lo pusiera a usted a su vista, ¿lo pudiera usted reconocer? Y ya lo hago. Oiga, ese es el informe que usted practicó y que nos está comentando. Sí, es ¿nos puede usted leer la parte final o la parte que yo considere que es importante o la parte conducente? Sí, adelante. Y a través de este testigo de referencia, que es el perito, pudiera ser, u otro más, es como se estaría incorporando la documental pública o privada. Bueno, más que nada privada, porque la pública como tal, pues sí se pudiera, no podemos traer al funcionario para que a través de él nos la pudiera hacer, ¿no? Creo que es la única excepción, pero tiene que ser a través del testigo de referencia. Eso es muy importante, y a través de las preguntas adecuadas. Incluso es el caso de que pudiéramos hacerlo también, no sé, puede ser que tengamos una factura de un carro en donde el dueño sea el mismo imputado, y esto tendría que hacerse a través del imputado, la incorporación de esta documental. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, y si no lo hacemos, como ya lo comenté, nos quedaremos sin esa prueba que pudiera ser fundamental para que en su momento podamos obtener la libertad, o en su caso el Ministerio Público, ¿no? Fortalecer su acusación. Bien, hemos escuchado con atención y hemos visto el interrogatorio. Es muy interesante. Y el interrogatorio te puede hacer ganar o perder un juicio. De plano. Porque esa es la otra parte que también los abogados postulantes debemos de entender, incluso el Ministerio Público, todas las partes. Debes de saber identificar. De ahí la importancia, y me permito hacer el comentario, de ahí la importancia de que tu abogado que estás defendiendo tengas un estricto control
de tu procedimiento. ¿Por qué? Porque tienes que estar concentrado en él. Tienes que estar metido en tu asunto y llevar un orden exacto del interrogatorio que estás haciendo, la importancia también de que nos hagamos acompañar de otro compañero abogado, abogada. Ahora sí va a ser importante tener aquí al lado al otro compañero, como muchas veces lo hemos visto en televisión, ¿verdad? En otros países y aquí. ¿Por qué? Porque hay que estar al pendiente. ¿Qué preguntó? ¿Qué repreguntó el otro? Si me conviene, si no me conviene, o ya me quedo callado, porque si hago la pregunta, esa famosa pregunta además, que a veces los juzgadores se te quedan viendo y casi te dicen, cállese abogado, abogada no diga nada, ya la libró y tú, digo, vamos a tener que aprender también a ser intérpretes visuales, ¿no? Sí, porque es importante. Fíjense que lo que decía el maestro hace un momento, lo que él refería de la materia civil. Yo les quiero comentar algo. Anteriormente se decía, y en las escuelas era un comentario de todos los pasillos y de todos los salones. El que domine materia civil domina todas las áreas del derecho. Yo no quiero entrar en una controversia sobre ese tema, pero sí quiero comentarles que hoy la materia penal, y todo el tiempo ha sido, siempre ha sido individualizadas, todas las materias son individuales, tienen un especial sistema o mecanismo para llevar el fiscal, el mercantil, el civil, el familiar, el penal, el administrativo, el electoral, ahora el de los deportes, que el derecho del deporte. Híjole, todas las áreas del derecho llevan una especial atención y una especial aplicación. Pero ¿qué es lo bonito de esta materia o de esta profesión? No, bueno, también una cosa importante, en materia penal está la libertad de por medio. No es completa, bueno, no es igual que en materia civil, ¿no? Que no se demerita, por supuesto. Claro. Pero está en peligro la libertad, y aquí no podemos correr esos riesgos de a lo mejor hacer las cosas mal, ¿no? O ir a improvisar. En otro sistema, en el inquisitivo, yo no quiero decir que ahí se improvisa o que se improvisaba, claro, pero aquí no podemos nosotros venir y tratar de hacerlo, porque en el otro sistema, si no ibas preparado, pedías el expediente y a través de ese mismo como hacer las preguntas. En ese sistema no, aquí no podemos venir a improvisar. No. Y algo de lo más interesante, creo yo, en materia penal es precisamente esto, de que está en peligro la libertad, y lo que vamos a hacer nosotros a través de nuestro trabajo es obtener la misma, ¿no? O también, cómo no, a través del asesor jurídico o acusador coadyuvante, defender los intereses de la víctima, ¿no? Que se haga la reparación del daño, que creo que también es importante. Pero ¿qué decía yo? ¿Qué te preguntaba? ¿Cuál es lo bonito de esta profesión? Que es la interpretación que se le da a la ley y que al final cada uno de los abogados interpreta la ley. Pueda decirse de una manera inicial, cada quien la interpreta como quiere y puede, pero no es cierto. Esa interpretación al final tiene que caer y recae en la responsabilidad de los juzgadores. ¿Por qué? Porque tú la interpretas, tú le ofreces todos los elementos probatorios para acreditar que tu cliente no es responsable de lo que se le acusa. Y ya el juez valorará. Sí. La interpretación es lo más bonito en esta materia. Y jóvenes abogados, señores abogados, abogadas de las redes sociales, su servidor en algún momento comentaba hace ya algún tiempo, al abogado se pone en sus manos y en los conocimientos del abogado, lo decías tú, maestro, la libertad, el patrimonio, incluso hasta la vida. ¿Por qué? Porque el abogado pierde el asunto, no sabemos la reacción del representado, no sabemos las problemáticas. Pero en fin, estos y otros temas son los que con la ley en la mano oficial trae hasta ti. Esperemos que el tema de hoy del interrogatorio, y desde este momento vamos aquí a comprometer al maestro y vamos a invitar a otras personas para que hablemos del contrainterrogatorio. Es que me dijo que no había visto, pero si en la otra declaración dijo que sí vio, y entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo voy a contrainterrogar a esa pregunta? Ya hizo el Ministerio Público, ya planteó su pregunta, ahora tú, abogado, ¿cómo vas a replantear esa otra pregunta? Uno dijo vio y el otro dijo observó. ¿Y es lo mismo? Lo platicaremos en otro programa. Pues bien, amigos de las redes sociales, les agradecemos como siempre el favor de su atención. Nos ha sido un gusto y un placer estar aquí con el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas,
quien en este momento les va a dar a todos ustedes también sus redes sociales y en dónde lo pueden contactar para cualquier duda, cualquier asunto que quieran que los represente, él con gusto les va a contestar. Sí, doctor, gracias. Sería a través de Facebook, de mi página, sería y con mi nombre completo, Alejandro Miguel Sánchez Salinas, ahí es donde me pueden encontrar, y bueno, cualquier duda también que tengan, si no se pudieron conectar en este momento, lo pueden hacer conforme vaya pasando el tiempo y con todo gusto les voy a resolver sus dudas. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos de redes sociales, que estás en tu laptop, en tu teléfono celular, en tu máquina de escritorio, en tu tablet, te mandamos muchos saludos. Yemaí, si sigues conectada, te mando muchos saludos y abrazos a todas, a Guadalupe Padilla, a Sasha, Alejandra Díaz, a todos, a Raciel, a todos los que hoy interactuaron con nosotros y a las personas que nos acompañaron en el foro. Les agradecemos el favor de su atención. Con la ley en la mano oficial, nuestro patrocinador, el Instituto IMESJO, Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Juicio Oral, que lleva hasta ustedes diplomados, talleres. Va a haber un taller, fíjense nada más, ya lo conocen ustedes, a Ramón Bernardo Martínez Juárez. ¿No te alcanza tu salario? Si no te alcanza lo que le cobras a tus clientes, te invitamos a que vengas a este taller, así se denomina. No te alcanza tu salario, yo te digo cómo sí te va a alcanzar. El maestro en economía, Ramón Bernardo Martínez Juárez, te va a decir cómo puedes administrar tu salario. Entre otros, diplomado en interrogatorio y contrainterrogatorio, diplomado en garantías de amparo. Por ahí écheme la mano porque se me va. Juicio de amparo. Va a haber varios diplomados. Por lo pronto, nos despedimos de ustedes y quedamos pendientes de los temas que nos sugieran. Y claro, también, cualquier persona, cualquier abogado que quiera venir a tratar un tema, con todo gusto lo recibimos. Hasta pronto.